Hubo una época anterior, una época pasada. Hubo filmes perfectos, joyas de la animación. En su momento, puede que hayan pasado desapercibidas, hayan sido menospreciadas o inclusive infravaloradas. Pero ha llegado el tiempo de volver a esos tiempos, de retomar lo que le da valor a las nuevas propuestas y de reconocer su magnificencia. En el video donde les hablé acerca de El Dorado, mencioné que existía otra cinta de DreamWorks que definió sus estándares de animación y calidad argumental. Esa cinta se llama El Príncipe de Egipto, y personalmente creo que es una obra maestra de la animación tradicional, y por bastantes elementos, mismos que iré desglosando a lo largo de este video. Así que tomémonos el tiempo de viajar de nuevo a nuestra infancia y revisitar una épica historia que involucra a un imperio totalitarista, un pueblo sometido y al hombre que fue escogido para liberarlos. El Príncipe de Egipto se estrenó en el año 1998. Fue la segunda película distribuida por DreamWorks Animation, ya que la primera había sido Ants, 2 meses antes, una cinta de hormigas que habla acerca del individualismo en una sociedad donde los roles no se pueden elegir, una sátira pesimista a nuestra sociedad actual de la que me gustaría hablar en otro video. Pero no perdamos el punto, el filme en su momento fue un moderado éxito comercial, siendo de las únicas cintas de un estudio de animación que no fuera Disney en sobrepasar los $100 millones en recaudación. De hecho, el filme costó cerca de 62 en producirse y recaudó más de 170 millones a nivel mundial, lo que, considerando la situación de DreamWorks, realmente fue impresionante. Además de que en su versión original el reparto de voces incluye actores como Val Kilmer, Ralph Fiennes, Jeff Goldblum y hasta Sir Patrick Stewart. Su historia es una adaptación del libro del Éxodo, el segundo del Antiguo Testamento que se encuentra en la Biblia, específicamente entre los capítulos 1 y 15, donde se nos relata el sufrimiento del pueblo de Israel, hasta el pueblo elegido cruzando el Mar Rojo y posteriormente Moisés descendiendo del monte Sinaí con las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Cabe aclarar que este filme es una adaptación y se toma bastantes libertades argumentales, pero esto a su vez optimiza el relato y hace el desarrollo del filme más dramático y orgánico. Pero vayamos punto por punto definiendo los aspectos que hacen de esta una obra maestra. La razón por la cual se comenzó a planear esta cinta fue bastante curiosa. En la fundación de DreamWorks, los 3 socios fundadores, Steven Spielberg, David Geffen y Jeffrey Katzenberg, bromearon acerca de hacer los 10 mandamientos de nuevo, ya que, si bien lo recuerdan, los 10 mandamientos es una cinta del año 1956 que al día de hoy es considerada como una de las mejores películas bíblicas jamás hechas, protagonizada por Charlton Heston y dirigida por Cecil B. DeMille, un cineasta que dirigió obras similares como Cleopatra o El Rey de Reyes. La cinta, ajustada a la inflación, es una de las más taquilleras de toda la historia, y en el año 1999 la película fue considerada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como cultural, histórica y estéticamente significativa, y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine. A su vez, la cinta de 1956 está basada en un libro llamado Moisés, el Príncipe de Egipto, del autor Dorothy Clark Wilson, publicado en 1949, lo que, entre otras cosas, demuestra la inclinación de los relatos cinematográficos a inspirarse en hechos bíblicos con algunos cambios significativos. El filme no fue la única cinta bíblica que DreamWorks distribuyó, ya que en el año 2000 una precuela del Príncipe de Egipto se estrenó directo a video, José el Rey de los Sueños, un filme que rompió bastantes estigmas de la animación debido a que los filmes que pasaban directo a video demostraban una calidad inferior a los que lograban hacerse camino a la pantalla grande. Pero la cinta no solo contaba con una animación impresionante, también contó con un reparto de voces en su versión original de actores de primer nivel como Mark Hamill y Ben Affleck, por decir algunos. Pero ese mismo año, el camino hacia El Dorado fue un fracaso comercial y crítico para el estudio. En cambio, Pollitos en Fuga, una producción entre DreamWorks y Aardman, un estudio británico de animación stop motion, fue un éxito financiero y crítico. Así que en el estudio se replantearon algunos proyectos bíblicos que ya tenían planeados y terminaron en el olvido con el paso del tiempo, y se abrieron nuevas posibilidades con el inicio de franquicias como Shrek. Pero eso es otra historia.
El Príncipe de Egipto, al igual que otras cintas de DreamWorks, fueron una gran parte de mi infancia debido a que fueron de los primeros filmes que vi, y a diferencia de El Dorado, la VHS que tenía grabada El Príncipe de Egipto no contenía anuncios de Canal 5. Personalmente no me llama mucho la atención su música ni ponía atención a los pequeños simbolismos que maneja la cinta porque pues era un niño. Y a esa edad tu criterio realmente se inclina más por ver algo que solo cumpla con el simple hecho de entretenerte, lo suficiente como para no molestar a tus padres un rato. Pasó el tiempo y con el mismo me di cuenta de que esta cinta podía verla una y otra vez y seguía encontrando pequeños detalles increíbles, tanto a nivel argumental como estético, así como factores estilísticos que muestran el empeño y pasión que fueron colocados en el proyecto. Y al día de hoy, al revisitarla, me doy cuenta de que no es solo una cinta religiosa que se enfoque en el mensaje de la fe, sino que se atreve a ir más allá, y toca temas como la esclavitud, las creencias de diferentes culturas, el totalitarismo y la relación entre los hermanos que pasa de amor a odio con los años, llegando a ser un producto audiovisual que cuenta con una calidad de animación maravillosa y una banda sonora compuesta por Hans Zimmer y Stephen Schwartz que fue nominada a los premios de la Academia, así como técnicas innovadoras de animación que le dieron a DreamWorks la fama de ser un estudio revisionista que se daba la tarea de innovar en sus producciones. Pero sé que pueden llegar a pensar, ¿una cinta que trata tópicos religiosos puede lograr ser un clásico? Y la verdad es que sí, pero es bastante complicado y les explicaré el porqué. A diferencia de clásicos como Los 10 Mandamientos de 1956, El Manto Sagrado de 1953, Barrabás de 1961 o la miniserie de 1977, Jesús de Nazaret, las cintas que abordan temas cercanos a la religión la mayoría del tiempo terminan dejando de lado la calidad de las historias por la intencionalidad de su propio mensaje religioso. Pasa casi lo mismo con los filmes contemporáneos que quieren adoctrinar ideológicamente con temas como el feminismo forzado, la inclusión sin sentido y el embeísmo. En lugar de enfocarse en un buen guión y en un buen desarrollo orgánico de personajes, se centran más en sus propios tropos para impactar a la audiencia, y de esta manera impartir su propia doctrina. Por ello es tan difícil hacer una cinta contemporánea relacionada con religión que sea buena. Toma por ejemplo La Pasión de Cristo del año 2004. Una cinta que, seas creyente o no, tiene elementos que la vuelven un clásico contemporáneo. Y eso es otro de los aspectos que he de reconocer. Como cinéfilos muchas veces tendemos a dar nuestra opinión de una cinta que no nos gustó con el argumento de es una mala película o el clásico está sobrevalorada. Realmente en ocasiones yo he admitido que una película realmente es buena, pero que a mí no me ha gustado por algún aspecto en particular. Y sí, es posible. Se los explicaré rápidamente. En un museo de pinturas puede que haya obras abstractas que dependiendo de cada individuo se aprecien de distinta manera, pero ciertamente habrá pinturas que a nivel general se considerarán obras de arte por su composición, sus colores y por las técnicas utilizadas para su elaboración. Lo mismo puede ocurrir con las películas de cierta manera, y no por ello quiere decir que perderemos individualismo al pensar distinto. Lo maravilloso del cine es que tiende a ser muy subjetivo, pero dependiendo de la intención de la obra, puede que el resultado sea de bastante polémica al presentarlo a las audiencias. Y en su estreno, La Pasión de Cristo fue considerada una de las películas más controversiales de la historia, seguida por La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Mel Gibson fue criticado por su supuesto mensaje antisemita y su extrema violencia, pero a pesar de la polémica, hoy es considerada un clásico del cine bíblico, y cada Semana Santa la siguen repitiendo en televisión. Y hablando en términos cinematográficos generales, la cinta sabe explotar sus recursos y da un relato mucho más realista y menos romántico acerca de la muerte de Jesús. Algo parecido ocurrió con El Príncipe de Egipto. Al día de hoy, el filme está legalmente prohibido en algunas naciones como Malasia, Maldivas y en el mismo Egipto, por sus obvias razones. A nadie le gusta que le recuerden que fue un imperio que se construyó a base de esclavos, ¿cierto? Ahora bien, como mencioné anteriormente, la película se inspira en los hechos relatados en Éxodo, mas no lo relata exactamente como dice la Biblia, y les diré algunos de los cambios más significativos. En la historia original, Moisés fue adoptado por la hija del faraón, no por su esposa. Respecto a la muerte del egipcio que torturaba al hebreo, en la Biblia Moisés no lo mató por accidente, e inclusive intentó ocultar el cuerpo. Además, Aarón, el hermano de Moisés, lo apoyó desde el principio, y fue él quien transformó su vara en serpiente y quien convirtió el río en sangre. Mas en la película, Aarón es un esclavo más, quien no confía en Moisés hasta el tercer acto de la película.
pero de ello hablaré más adelante. Cabe señalar que, como dato curioso, la secuencia de 4 minutos de la separación del Mar Rojo tomó 2 años en completarse con un equipo de 10 animadores trabajando en ella. Asimismo, escenas como el río convirtiéndose en sangre y la muerte de los primogénitos en Egipto fueron hechas con técnicas que mezclaban la animación tradicional con efectos generados por ordenador, siendo esta cinta una pionera en este campo. Pero a pesar de los cambios bíblicos, esta cinta se aprovecha de estos y de esta forma optimiza la cinta. ¿De qué manera? Bueno, bastante simple. Comenzamos con la relación de Ramsés y Moisés, 2 hombres que se criaron juntos como hermanos. En la película, Moisés no sabía que era hebreo, pero en la Biblia, él fue criado por su propia madre y ésta le enseñó su propia cultura étnica. Quizás se pregunten de qué manera. Bueno, después de que la hija de Faraón lo encontrara en las aguas, Miriam, la hermana de Moisés, se ofreció para buscar una nodriza hebrea, y de esta forma el niño tuvo el privilegio de ser criado por su propia madre. Pero de nuevo, si esto se hubiera puesto en la película, el conflicto moral que tiene Moisés hubiera tenido menos impacto, porque el desarrollo de su travesía comienza al saber que él era hebreo, al igual que los esclavos, a quienes ni siquiera se les consideraba como personas. Y es después de matar accidentalmente al egipcio que decide huir de Egipto, dejando atrás su pueblo, pero también a su familia, y a todo lo que alguna vez conoció, despojándose de su responsabilidad y con la esperanza de comenzar de nuevo. Pero esta historia no es solo sobre la redención, es acerca de la fe y el destino. Moisés estaba destinado a liberar a su pueblo, pero tuvo que madurar y crecer como persona para estar listo para el cambio. Pero en este punto, debemos hablar de otro de los aspectos que hacen que notemos el cambio de los personajes y la evolución de la historia. Usualmente nunca me han gustado los musicales animados. Hay películas como Chicago o La La Land en acción real que sí me encantan por sus aspectos técnicos, su increíble paleta de colores, su banda sonora o sus historias. Pero siempre que comienzan a cantar acerca del amor o la amistad en películas animadas de Disney, usualmente siento un poco de pena ajena. Como ya dije en otro video, esto se debe a que no crecí viendo filmes de Disney, por lo tanto no tengo el factor nostalgia de filmes clásicos del estudio, ni mucho menos de su música. Para mí las bandas sonoras de Camino hacia el Dorado, El Príncipe de Egipto e inclusive José, el Rey de los Sueños, hasta el día de hoy, siguen siendo mejores que 8 estrofas repetitivas de traumas paternales. Una disculpa para los fanáticos de Libre Soy, en serio. Así que imaginen mi sorpresa al descubrir que el compositor de bandas sonoras como El Caballero de la Noche, Interestelar, Gladiador o El Origen también había trabajado en esta cinta. Y estoy hablando de Hans Zimmer, un nombre que la mayoría de aquí conoce al momento de hablar de compositores de obras cinematográficas, y su banda sonora estuvo nominada en los premios Oscar del año 1999, pero como ya mencioné, ganó el Oscar a Mejor Canción Original por When You Believe, traducida al español como Si Tienes Fe, y con justa razón. El instante de su aparición en la cinta es catártico, ya que es el momento en el que los israelitas logran salir de Egipto después de las 10 plagas, escena que debo decir es icónica no solo por su banda sonora, sino por sus poderosos visuales de destrucción y sufrimiento. Pero quiero mencionar la evolución de la historia y cómo las melodías inclusive ayudan a relatar los sucesos de manera épica. Y cuando digo épico me refiero al género, ya que el género épico es aquel que representa hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados. Y lo que pasa en esta cinta, en verdad, es wait for it, Dairy, legendary. La primera melodía que escuchamos en la cinta se titula Libéranos, con una letra que nos presenta el mundo en el que se desarrollarán estos eventos, un cruel imperio construido en las espaldas de los esclavos. Lo que me gusta de esta escena es que vemos cómo la supuesta magnificencia de Egipto y su poder dependía del control que tenían sobre sus esclavos, lo que de cierta manera refleja algunos elementos sociales contemporáneos. Otro de los aspectos que me fascina de esta cinta es que se arriesga. Inicia mostrando la crueldad de los azotes, la esclavitud sin ningún tipo de romanticismos, del asesinato en masa de niños por órdenes del faraón, del peligro que corría Moisés al ser puesto en el río, de un pueblo que gritaba al cielo por su Dios, un Dios que habían olvidado, uno al que ahora le susurraban, libértanos. Vemos el mundo en el que vive Moisés, es el príncipe de Egipto, lleno de privilegios, insensato, inmaduro y cuyo hermano es su mejor amigo, Ramsés, un personaje que no es un villano vacío o un villano solo porque sí, sino que también tiene un desarrollo en la historia. Al saber que es un hebreo, suena el tema Todo lo que quise, que demuestra la primera crisis de Moisés, intentando negar una verdad que es innegable.
Más tarde descubre que el faraón implementó un infanticidio en masa, cosa que sí fue real en la Biblia, y es cuando termina por mirar a los esclavos como iguales, como su pueblo. Más tarde, Moisés mata al egipcio, huye al desierto, y este detalle me gusta demasiado. Moisés se deshace de todas sus joyas y amuletos, excepto de este anillo, uno que le dio su hermano Ramsés antes de que todo esto ocurriera. Es un gesto pequeño, pero demuestra que a pesar de las circunstancias, él llevaba a su hermano con él, no físicamente, sino que muestra el aprecio y cariño que le guardaba, cosa que hará su conflicto más doloroso en la historia. Pero no nos adelantemos. Moisés llega a Madián y allí comienza su nueva vida, y es cuando tenemos el tema de la mirada celestial, que nos muestra su evolución con los años, y esta canción en particular me encanta porque Moisés se siente miserable después de todo lo que pasó, pero Yetro, su suegro, le deja en claro que no hay razón para menospreciarse, porque a veces las mejores cosas son las que llegan después de la tormenta. El amanecer llega después del momento de mayor oscuridad. En ocasiones, detrás de una piedra se oculta un diamante. Moisés se hace pastor de ovejas y es cuando tiene su encuentro con Dios a través de la zarza ardiente. Y esta escena, además de contener un amplio debate moral y filosófico, tiene una animación preciosa. Y me gusta el detalle de que la voz de Dios es la misma voz del personaje de Moisés. Esta decisión fue tomada para evitar controversias, pero yo lo veo más con un poderoso simbolismo, en el que el Dios de Moisés le habló a través de él mismo, como una voz interna a través de él, hablando justamente a su corazón. Y la música colocada en la escena le da una carga emocional bastante potente. Y de nuevo vuelvo a reiterar, tengo amigos que no son creyentes y han admitido que esta escena por sí sola es hermosa, y debo decir que estoy completamente de acuerdo. Otro detalle que me fascina de esta escena es que Moisés se quita el calzado de sus pies y el resto de la cinta, si prestas atención, permanece descalzo. Moisés vuelve a Egipto para cumplir su destino, se reencuentra con su hermano y por un breve momento tienen una charla que finaliza con la escena de la serpiente, en la que Faraón ahora manda a sus hechiceros a hacer lo mismo, y estos nos dan otra canción llamada En las Grandes Ligas, que es una muestra de su soberbia y de sus propias creencias, y debo decir que este momento a nivel de animación es impresionante. Me recuerda bastante a El Dorado cuando Tulio y Miguel fingen ser deidades. Hay que actuar la danza de los dioses, interpretar algo que parezca místico, impresionarlos con humo y espejos y regresar a España. Cosas que debemos hacer a los hechiceros del faraón, ilusionar y engañar. Además de que en todo su número musical, la serpiente de Moisés logró comerse a las de Hotep y Hui, lo que demuestra que los que se están metiendo en las grandes ligas eran otros. Antes de pasar al increíble momento de las plagas, Moisés habla en privado con Ramsés, y en esta pequeña escena es cuando este se transforma en el antagonista de la historia. Y les explicaré un poco el trasfondo. Ramsés en la cinta siempre vivió bajo la sombra de su padre, uno que lo traumó diciéndole que sería el eslabón débil de una poderosa cadena, de su propia dinastía. El daño a un templo no destruye siglos de tradiciones. Pero un eslabón débil puede romper la cadena de una poderosa dinastía. Por ello es que él no dejaría ir a los hebreos, no sería lo que su padre dijo. Así que su propio orgullo, en base a su frustración, terminó siendo su propia ruina. Pero a nivel argumental, haber establecido esto desde el principio de la cinta realmente tiene un impacto en el desarrollo de los personajes, y además tiene bastante lógica. Ramsés no planeaba ser un enemigo de su hermano. Sus propias creencias e ideologías fueron las que los dividieron con el tiempo y las que transformaron el amor en odio cada vez que Moisés le decía ¡Libera a mi pueblo ahora! Por ello me encanta el desarrollo orgánico de personajes en esta cinta. Pero sigamos con lo que es mi parte favorita de la película, las plagas de Egipto. En este momento, la animación y la música son uno solo. Este fragmento por sí solo de la cinta es impactante, y lo es aún más porque muestra el momento en el que Ramsés y Moisés se han convertido en enemigos. Son némesis uno del otro. Pasaron del amor al odio, de ser hermanos a ser extraños. Como ya saben, la primera plaga fue la sangre, después le siguieron las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos en Egipto y el principio de la Pascua para el pueblo hebreo. No debo subrayar que la melodía es realmente poderosa, es Hans Zimmer en su mejor forma, un relato lleno de epicidad que retrata la furia del Dios de los hebreos sobre sus enemigos de una manera casi poética, pero que al mismo tiempo contrasta con el principio de la película, en el que veíamos el sufrimiento de los esclavos hebreos. Aquí vemos el de los egipcios, pero también aprecio el detalle de las víctimas del orgullo del faraón, que sufrieron por la necedad de su líder
y de su corazón lleno de orgullo. Después de que muriera el hijo del faraón, deja al pueblo libre. Pero en esta escena la cinta te muestra que Moisés no disfrutó nada de esto, no quería ver que su hermano estuviera en la ruina. Lo vemos sollozar por el dolor que siente en su corazón, por el cariño de su hermano que ahora ha perdido por completo, lo que demuestra que la cinta va más allá de la religión, toca el tema de la humanidad, por ello es tan fácil identificarse con la historia. Sus personajes están muy lejos de ser perfectos, fracasan en muchos de sus cometidos, pero de eso se trata el ser humano, de fallar, pero de aprender de nuestros fracasos y levantarnos sin importar el tamaño de la adversidad. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Y es aquí cuando la canción Si Tienes Fe suena, una respuesta para libéranos, un milagro a las plegarias y lamentos, y una melodía que significa la libertad de un pueblo sometido por más de 430 años en Egipto. A partir del momento en el que el pueblo reposa frente al mar, todo parece que va a mejorar, pero es aquí donde llega de nuevo Faraón con la intención de matarlos a todos. El odio cegó por completo su criterio y llevó a su pueblo a la ruina. Y es aquí cuando viene una de las mejores escenas en la historia de la animación, la apertura del Mar Rojo, un momento que muestra no solo el poder de la fe, sino también las maravillas que se pueden hacer en el cine. DreamWorks por un momento mira tu pasado y vuelve a esas historias arriesgadas pero épicas. Por favor, esto te lo digo en serio, nadie quiere ver una secuela de Un jefe en pañales. La película termina con el pueblo cruzando el Mar Rojo y el ejército del faraón muriendo ahogado. También perece Ramsés, aunque parezca en la cinta que sigue vivo, ya que los realizadores de la cinta declaran que Ramsés murió cuando se cerró el Mar Rojo, y que Moisés imagina su línea final como una ilusión. Es por eso que aparecen en pantalla al mismo tiempo durante este momento. Adiós, hermano. El Príncipe de Egipto es una obra maestra por bastantes aspectos. Tiene una animación tradicional que ha envejecido de manera sorprendente, una gran banda sonora, personajes entrañables, un buen desarrollo de los mismos, pero sobre todo, una épica historia sobre un pueblo sometido por un imperio y el hombre que fue elegido para liberarlos. Como detalle aparte, esta cinta al día de hoy me sigue fascinando. La puedo ver una y otra vez y sigo encontrando detalles que me hacen creer en que las buenas historias siempre podrán ser relatadas, y que DreamWorks debería reinventarse a sí mismo, volviendo a lo que lo hizo un estudio tan innovador en sus comienzos. Pero la próxima cinta de la que les quiero hablar no es de Disney ni de DreamWorks, sino de una división animada de Warner Bros., ya que hablaremos del Gigante de Hierro, y su legado que al día de hoy considero como un clásico infravalorado que merece que más gente conozca. Muchas gracias por ver el video, agradezco a mis Patreons que me apoyaron para el mismo. Y recuerden que si tienen alguna sugerencia o idea para algún video, pueden seguirme y enviarme mensaje a través de mi cuenta de Instagram. Sé que tengo bastantes videos pendientes, como el de Saitama Sensei, y créanme que tengo muchas ganas de hablar sobre su primera temporada y cómo nos muestra una deconstrucción del concepto de héroes a través de un tipo calvo que solo lo es por diversión. Yo me despido, mi nombre es Isbe Onira y nos vemos en un próximo video. Ok.